Buenas noches. Dios les bendiga a toditos, a todos los que escuchen el video, a los que no lo escuchen también, que Dios derrame de su Santo Espíritu, como dice su palabra, sobre toda carne, para que podamos tener entendimiento, para que podamos escuchar y podamos ver lo que Dios quiere decirnos, la forma como Dios quiere llevarnos hacia la visión que es Cristo, cómo Dios tiene planes de que experimentemos esa plenitud que es Cristo. Entonces acaba la segunda parte, caminando a la visión de Dios en Cristo. Vamos a compartir en Isaías 53:1, donde dice: ¿Quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Yo lo llamaría sobre quién se ha manifestado el poder de Dios, sobre quién se ha manifestado la gracia de Dios, que es en Cristo. Lo llamaría así. Podemos ver que el profeta Isaías, como les venía diciendo anteriormente, había tenido esta visión. Todavía al llegar Jesucristo se lee de que Jesucristo decía, como decía el profeta Isaías, que tienen ojos para que viendo no oigan y oídos para que oyendo no oigan, y yo no pueda sanarles. ¿Qué quería hacer Jesucristo al venir a esta tierra? Sanarnos, edificarnos, construirnos, ubicarnos, lo diría yo, porque estábamos perdidos. Dice la palabra del Señor que estábamos condenados en delitos y en pecados. Pero en Cristo hay justificación. Solo en Cristo se desarrolla una sola fe. Debemos de sujetarnos a la justicia de Dios en Cristo, como dice Romanos 3:4. Dice: porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios, porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. ¿Qué quiere decir? Que en estos momentos la iglesia del Señor está ignorando la justicia de fe, la justicia de Dios en Cristo. ¿Por qué la están ignorando? Porque se han metido, la iglesia del Señor se ha metido en otra justicia, que no es la justicia de Dios en Cristo. Se han metido en las leyes de los hombres, en las costumbres de los hombres, en lo que le están predicando en la iglesia, en que ya los errores del uno, los errores del otro, en que yo soy más santo, no, aquel es más santo, en que él tiene un ministerio, yo no tengo un ministerio, en que voy a hacer esto para ser más santo, para que Dios me escuche. Si yo no hago esto o aquello, entonces soy más santo. No, estás equivocado, estás equivocada. No es tu justicia, es la justicia de Dios en Cristo. Jesucristo vino a esta tierra a que nosotros fuéramos justos, a que fuésemos santos, a que obráramos como Él, con su justicia divina, porque Él vino a pagar para que nosotros fuéramos justificados, fuéramos salvados, fuéramos redimidos de nuestros pecados. Para eso vino Él a hacerse justicia. No es en la justicia de nosotros que hay una verdadera fe. Es entrando a la visión en Cristo, a eso que Cristo vino a hacer justicia. Como dice aquí, porque el fin de la ley es Cristo. Cristo pagó por esa ley. Cristo no quitó la ley, pagó por la ley. Pagó por los pecados tuyos, por los pecados míos. Cuando tú recibiste a Jesucristo, lo hiciste por fe, no porque fueras libre de pecado. Era porque tú creías que Él te había justificado. Al arrepentirte de pecado, a decirle: Jesucristo, perdona mi pecado, entra a mi corazón, tú lo hiciste por fe. Tú no lo hiciste porque nadie hubiera justificado tu pecado, porque nadie te hiciera justo, porque no es por la ley que se hace la justicia de Dios, es por la gracia.
es por el poder, es por la justificación de Dios en Cristo. El único que te puede redimir, el único que te puede salvar, el único que te puede rescatar, se llama Jesucristo. Esa es la visión que la iglesia del Señor debe retomar para este tiempo. Hay que dejar de predicar las obras, hay que dejar de mirar quién está mal. Hay que dejar de mirar que es que yo soy más santo, que es que no soy más santo, que es que yo soy más bueno, que es que tú eres más bueno, que tú porque eres pastor, que tú porque eres profeta, que tú porque tienes un ministerio. No, el ministerio viene de Dios. El ministerio, si has sido llamado, eres de Dios. Si fuiste escogido, eres por Dios. Porque nadie se puede elegir a sí mismo. Te eligió Dios. Pero abre los ojos. Deja el endurecimiento en el corazón y deja de estar predicando lo que Dios no te puso a predicar. Predica a Jesucristo. Él es el único que va a justificar tanto a ti como al que llega como a mí. No hay otra justicia que no sea la de Cristo. Entra a la visión. Deja de estar desenfrenado, deja de estar desenfrenada, deja de estar desubicado, deja de estar desubicada, deja de hacerte daño y deja de hacer daño. Porque los cristianos y el mundo entero está como está porque nos falta una verdadera fe en Cristo. Pablo venía a decirle esa parte a los romanos, a que la justificación era por Cristo. El fin de la ley era Cristo. Eso le predicaba Pablo a los romanos. El apóstol Pablo en todo momento estuvo tratando de que la iglesia se ubicara en una verdadera fe. No es fácil. No es tan fácil, lo sé, porque habemos venido de la separación de Dios. En lo que había en el ser humano, lo que había en cada de nosotros, solamente era el poder, el pecado, la fuerza de Satanás. Y no es fácil de que tú creas que otro hermano que llega a la iglesia o otra persona que llega a la iglesia, a tu congregación, porque la iglesia es cada uno de nosotros en Cristo, la iglesia debe ser la de Cristo. Está bien que de pronto no le creas a esa persona, pero créele a Dios. Cuando Dios permite que una persona llegue a sus pies, que reciba a Jesucristo como Señor y Salvador, porque tú le estás predicando a Jesucristo, le estás mostrando la visión que Dios le dio a Jesucristo cuando vino a salvarnos. Él le dio una visión de ver en Él a todas sus criaturas, a toda su gente, a todo su mundo salvo por la sangre de Jesucristo. Esa es la visión que nosotros debemos de tener para cumplir una misión como Jesucristo la cumplió al pagar por el pecado de todos. Él vino a mostrarnos y Él vino a cumplir. Así nosotros debemos demostrar a Jesucristo y ahí cumplimos nuestra misión, llegando a esa estatura al varón perfecto que es Cristo, en que no nos haga falta nada, en que estemos conforme la gloria, el poder y la justicia divina como hijos legítimos de Dios. Hay vida en la fe en Cristo, en Romanos 1:17. Porque el evangelio, la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Hay vida solamente en Cristo. No te desenfoques. La Biblia es muy grande. Nos muestra de todos los que cometieron pecado. Aún el apóstol Pablo perseguía a la iglesia. Aún David cometió pecado. Aún, Pedro negó a Jesucristo, ¿sí? Pero tenemos que enfocarnos de que la única forma de crecer en fe es en Cristo, el autor y consumador de la fe. No hay otro. La iglesia no va a poder
no va a poder salvarse de lo que viene, de tantas cosas malas, de tantas cosas que llegan contra las familias, contra los hogares, contra los hijos, si no tenemos a Cristo, si no tenemos la palabra de vida morando en nosotros. Cristo nuestra justicia. Cristo la justicia de nuestros hijos, porque cuando llegó Jesucristo y nos perdonó, dice la palabra del Señor, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y ahí todas son hechas nuevas. Y dice que cuando nosotros obedecemos a Dios, son benditas nuestras generaciones, son benditos nuestros hijos, son enseñados por Él y la paz de Dios se multiplica en nuestros hijos. Tú que de pronto tienes a tus hijos que son drogadictos, tú que de pronto tienes a tus hijos que están matando a la gente, tú que de pronto tienes a tus hijos en una cantina, tú que de pronto no les quites lo que Dios te ha dado para ellos. Coge a Cristo, agarra a Cristo como tu Salvador y el Salvador de toda mi familia, de toda tu familia. Porque dice el Señor, yo y mi casa te serviremos, y es en fe. Es en una auténtica fe. En un sueño yo podía ver cómo el mundo se mataba, cómo todos se morían. Y yo levantaba unos cables de luz. Y esos cables de luz yo le podía mostrar al mundo que se están matando. Mira cómo está en crisis la iglesia de Dios. Tantas muertes a temprana edad, tanta gente muriendo del corazón, tanta gente muriendo de enfermedades, tanta gente con la pobreza que no tienen alimento para darle a sus hijos, cuando Dios dice no hay justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Y dice que el ángel de Jehová campa alrededor de los que lo temen para guardarlos y defenderlos. Si tú no has podido tener una unidad con tu Padre, es porque estás rechazando a Cristo. Mete a Cristo en tu vida. No lo saques ni le prediques a nadie nada que no sea de Cristo. Enséñales a tener fe por medio de Jesucristo. Jesucristo vino a pagar por toda la humanidad. Cuando una persona lo confiesa y se arrepiente, no la dejes apartar del camino haciéndote creer más santo ni más santa que ella. Introdúcela en el camino. No la saques de tu iglesia, tu congregación. Métela a tu congregación, métela a la iglesia, a que escuche, a que vea. Si esa persona quiere hacer algo que sea para Dios, déjala. Déjala que lo haga. Si ella quiere hacer algo para Dios, déjalo, no se lo prohíbas. No te llenes de envidia, no apartes a esa persona por tu celo, por tu envidia, porque te estás creyendo más santo. No la apartes de la justicia que ella siente en ese momento, porque fue justificada. Cuando ella confesó a Jesucristo, fue justificada de su pecado por la sangre de Cristo. Es hija de Dios, heredera y coheredera por la sangre de Cristo. Es santa porque Dios dice que somos reyes y sacerdotes. Somos sus hijos, somos santos, somos herederos y coherederos de sus promesas y su riqueza. No apartes a nadie del carril de Dios por tú tirártela de que eres más santo solamente porque estás en un ministerio que fuiste llamada por Dios o llamado para edificar la iglesia de Cristo, para edificar, no para destruir. No necesitas sentir celos, hay que sentir celos, pero celos de Dios. Celos de que lo amemos a Él, de no hacer lo malo por Él, de estar correctamente como Él dice, como su palabra lo dice, como Cristo nos da ese poder. Hay vida en la fe en Cristo. Una auténtica fe te hace que tengas vida y vida sobreabundante. Una vida que no le vas a poder quitar a tus hijos ni a tu familia. Porque así tu hijo esté en una cantina bebiendo, así esté en la esquina fumando marihuana, Dios dice en su palabra, lo dice claramente, que mis hijos son benditos, mis hijos son enseñados por Dios y la paz de mis hijos se multiplica. Y si lo dice Dios, ¿quién soy yo para dudarlo?
¿Quién soy yo para ver lo contrario? Si Dios me manda a que ponga mis ojos en lo de arriba, a que ponga mi pensamiento en lo que es justo, en lo que es sano, en lo que es bueno, en lo que es de buen nombre, en eso pensar, dice el Señor. Entonces, ¿quién soy yo para apartar a mis hijos? ¿Quién soy yo para apartar a mi hermano de la trayectoria de Dios en Cristo? Tiene que ser que yo esté apartada para creer que todo el mundo no está andando con mis leyes como yo quiero que él ande. Es que no eres tú, no soy yo, es Dios. Dios introduce a todo aquel que recibe a Jesucristo, lo introduce en el camino, en la verdad, en la vida, y ahí debe permanecer. Así que preocúpate, tú que predicas la palabra donde quiera que sea, en la calle, en la iglesia, en el púlpito, entre 1000, en 10,000, entre uno, preocúpate de que esa persona crezca en la fe que es Cristo, no en otra fe. En Filipenses 2:1 dice, Pablo habla de la unidad en la fe. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu Santo, si hay algún afecto entrañable, si hay alguna misericordia. Pero ¿de qué forma la hay? Solamente cuando tú andas en esa fe, en esa misericordia, en esa unión con Dios en Cristo. Porque si tú te has separado de esa visión, vas a separar a todo el que llega a tu congregación, a todo el que te pide un consejo. Vas a creerte más santo, vas a creerte mejor y no lo vas a poder ubicar. No le vas a poder decir, hermano, hermana, Eliezer, Amelia, Juan, no le vas a poder decirle, mira, tú recibiste a Jesucristo como tu Señor y Salvador. Bueno, la palabra del Señor dice que tú eres bendito. Así que la maldición tiene que huir de tu casa. Toda maldición se tiene que ir en el nombre de Jesucristo, porque cuando Jesucristo vino a esta tierra, vino a quitar toda la maldición que había sobre el ser humano y nos introdujo en la bendición, nos introdujo en la vida sobreabundante. Así que vete a la visión que es Cristo, únete a la visión que es Cristo, para que puedas ver y puedas mostrar la gloria, el poder, el favor. Y para que, como dice Isaías 53:1, puedas ver, se pueda manifestar el brazo de Dios, se pueda manifestar el poder de Dios, puedas ver la grandeza al poderoso Dios que mandó a su Hijo Jesucristo a pagar en la cruz por ti, por mí y por toda la humanidad. No saques a nadie de tu iglesia creyéndote, no, es que si tú tomas la cena, si no estás en pecado, es que de solo tú pensar que están en pecado, que Cristo no pudo librarlos a ellos, cuando ellos confesaron a Jesucristo, tú estás en pecado nada más en eso. Por estar señalando, por estar diciendo, porque dice, el que sea, hágase digno, el que sea digno. ¿Por qué? Porque dignidad es saber, es entender. Dice que el que tenga discernimiento del cuerpo y la sangre de Cristo, tomen la cena. Si tú disiernas, si tú tienes un discernimiento completo, y sabes una verdadera fe y sabes que nada puede rescatar del pecado ni a ti ni a la humanidad sino Cristo, tú dejas que tu comunidad, que tu iglesia, que tu hermano, que tu familia vayan, así sea tambalequeando, así sea cojeando, pero van y ahí estás tú para que le muestres el camino. Ahí estás tú para que sigas en la verdad. Y conocerás la verdad, y la verdad nos hará libres. Es la verdad en Cristo la que nos hace libres. Es la verdad en Cristo la que nos da justificación. Es de esa forma que somos la justicia de Dios en esta tierra. Es de esa forma que somos hijos de Dios, herederos y coherederos. Es de esa forma que hay plenitud, hay poder, un evangelio de poder.
predicar a Cristo, pero sin faltarles y ponerle a la gente de que tiene que tener esto, tiene que tener aquello, tiene que... No, porque entonces son tus leyes. No es la justicia de Dios, son tus leyes. Y Jesucristo vino a destruir esa ley, se volvió ley, porque nosotros no éramos capaces de cumplirla. Así que te toca entrar en la visión, en el nombre de Cristo. Deja tu dureza de corazón y entra en la visión que es Cristo. Te bendigo en el nombre de Jesucristo para que llegues a esa plenitud, a esa estatura, a ese varón perfecto, para que la iglesia del Señor haga cosas, porque la tierra está esperando la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Dios nos está esperando que lleguemos a esa plenitud, que lleguemos a esa fe, de que somos santos, de que somos limpios, de que si nuestros pecados fueran rojos como el carmesí, vendrían a ser como la blanca lana, como el lino fino en Cristo. Cuando tomemos ese cuerpo y esa sangre y de verdad nos lo creamos por completo. Así como cuando confesamos a Jesucristo como Señor y Salvador, que esa noche dormimos mejor, esa noche dormimos tranquilos, esa noche pasó algo maravilloso en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque lo aceptamos por fe. Te bendigo en el nombre de Jesucristo. Que tengas una feliz noche y que esta noche puedas enseñar a tu familia, puedas amar a tus seres queridos, el que está más separado como el que está más cerca de Dios, los puedas bendecir a todos por igual. Porque todos somos criaturas de Dios y Dios se preocupa por cada uno de nosotros. Por eso mandó a su Hijo Jesucristo y por eso nos ha dado conocimiento a unos de Él primero que a otros, no para que los destruyamos ni para que nos apartemos del camino nosotros, sino para que nos introduzcamos en esa justicia de Dios que es en Cristo. Te bendigo en el nombre de Jesucristo y bendigo a todos los que escuchen este mensaje, que tus ojos te sean abiertos, tus oídos abiertos en el nombre de Jesucristo.